de Brasil. No nos olvidamos de Brasil, por supuesto, después de la conmoción que generaron, que generó el centenar de muertos, más de un centenar de muertos. Lo planteo así porque pueden ser 120, 130, según vayan encontrando cadáveres allí en Río de Janeiro. Pero a partir de allí empezamos a tener, Nico Wiñaki en Wifi empezó a dar la información, Lucía Salinas conseguía una nota ayer en este programa muy difícil con el titular de la Procelac sobre las amplificaciones y conexiones del Comando Vermelho, este grupo narcoterrorista en y con la Argentina. Hay más información de esta causa. Dale, Lu. Exactamente. Allí tenés a este matrimonio del cual dábamos cuenta ayer. Estamos hablando de Marcelo Clayton Alves de Souza y de Nali Pires Diniz. Brasileños que se vendían como empresarios con una casa en la isla, en este barrio Nordelta, pero resultaron ser la cabeza de una organización criminal que se dedicó a lavar dinero cuyo origen era el Comando Vermelho. ¿Qué determinó la Procelac? Que llegaron a mover en total en billeteras virtuales más de 515 millones de dólares. Esta organización que lavaba dinero del Comando Vermelho funcionó durante 8 años en nuestro país. 8 años. 8 años lavando dinero, comprando propiedades, constituyendo empresas para utilizar como fachadas vehículos, casas a nombre de esas empresas, como también a título personal de los investigados. 13 personas involucradas. 8 de ellas aceptaron la culpabilidad, recibieron un juicio abreviado y una pena bastante discutida en Comodoro Pi. 8 años, y 8 años permanecieron en Nordelta. O no se sabe, digamos, o fue un periodo menor. No sé si en Nordelta, pero como dice Lucía, el trabajo empezó, habría empezado hace 8 años. Ellos, las primeras operaciones, movimiento de fondos, se determinaron hace 8 años. La causa inicia en 2022 en manos de la Procelac, que es un área especializada del Ministerio Público en materia de lavado de activos. Y finalmente, en el año pasado, empiezan toda la etapa de acusación y juicio oral. Lo que nos explicaba exactamente ayer Diego Velasco. Miren, estos números que constan en el expediente al que pudimos acceder, que muestran el dinero que manejaron en criptoactivos, bien digo. Estos son parte de los acusados y ahí tenés parte del dinero en dólares, 74 millones, poco más de 74 millones de dólares. Pero el principal responsable de esta organización, y tenemos el siguiente cuadro, que es Marcelo Clayton Alves de Souza, que no ha comparecido ante el Tribunal de Juicio está prófugo. aún. Está técnicamente prófugo, lo contaban anoche. Exactamente, junto con su esposa. Mirá la cantidad de dólares que llegó a manejar en las billeteras virtuales. 520 millones 597 mil 458 dólares. ¿Qué sucede? ¿Todo ese dinero lo lavaron en la Argentina? No. Claro. Una parte sí, pero ese es el dinero que sí determinó la justicia, provenía del Comando Vermelho. Claro. Es decir, tenían vínculos aceitados, se dedicaban a lavar dinero de esta organización narcocriminal, y lo que esto expone es cómo se ha expandido el Comando Vermelho a través de distintas operaciones en la región latinoamericana. Bueno, y ayer hablaba con Luis Juez, no estaba al tanto de la detención de un empresario en Córdoba. Sí, en Córdoba. Exactamente, que le proveía armas. Sí, digamos, un traficante de armas que le proveía al Comando Vermelho, y fue detenido en Córdoba, jugando al pádel en Córdoba. Con su pareja. Sí. Con su pareja. Lo que sucede también es que esto lo que expone es que el Comando Vermelho no es una organización que trafica drogas. No. Lo que hace es un emporio económico. Es un emporio económico con empresas, con activos en billeteras virtuales, que obtiene armamento, que contrabandea cigarrillos, que contrabandea y que mueve droga. Bueno, Nico contaba ayer, Lu, sumo la información porque sé que los dos tienen una gran información, que estaba asociado a un ex jefe de la Barra Brava de Boca. Sí, claro, los números que veíamos recién
los 74 millones de dólares se pasaron por una cueva financiera que tenía Isola, un ex barra brava de Boca, de la 12, que había sido allanado ya en otra cueva de Dólar Blue que tenía en el 2013, abrió una especialmente para el Comando Vermelho. Pero además, con su hija. En los allanamientos, y ahí veamos algunas fotos, han encontrado hasta 50 millones de pesos guardados, cientos de miles de dólares, euros reales. En la acusación de la Fiscalía, miren el detalle, la cantidad de vehículos que detectaron que se fueron comprando a lo largo de estos años. La típica actividad de lavado de dinero es el dinero que recibís, que tiene un origen ilícito, lo metés en el mercado. Se tiene que convertir en un bien, en un bien durable, en un inmueble, en un negocio. Le das la apariencia de legalidad. Entonces, ¿qué hicieron? Constituyeron varias empresas. Muchos de estos autos que tenemos en pantalla estaban a nombres de empresas, estaban autorizados a manejarlos este matrimonio y también autorizaciones libradas a favor de otros integrantes de la organización. Casas, propiedades, empresa. Imagínate, 8 años lavando dinero del Comando Vermelho en la Argentina les permitió un enorme manejo de caudal de fondos. Pero no fue solamente el lavado de dinero, las pantallas, el blanqueo del dinero a través de distintos rubros. También el armamento. Sí. Porque el dato de hoy, que se suma hoy, es que encontraron un FAL argentino. Ayer lo planteaba Eduardo en la información del ejército argentino. Y esto se conectó, ayer estuvo el doctor de la Cárcova en el programa del noticiero con Eduardo, de aquella causa, de aquel robo de armamento del batallón 603, si no me equivoco. Sí, cerca de la Triple Frontera. Exactamente. A ver, de infantería. Fíjense la imagen. ¿Tenemos la imagen del FAL? Es un video, dale, ponelo. Chama atenção, são esses fuzis aqui, a maioria deles FAL, que 2 deles já foram identificados como das Forças Armadas Brasileiras, 2 das Forças Armadas Venezuelanas, 1 da Força Armada da Argentina e 1 G3 da Força Armada do Peru. Então isso prova, viemos falando que quase nenhuma dessas armas aqui são provenientes de CACs no Brasil, são provenientes da fronteira com a Amazônia, principalmente armas que são de outras forças armadas, y también entra en nuestro estado por rota terrestre. A ver, estamos entendiendo que este Comando Vermelho tenía bandas diseminadas, bandas socias, ellos mismos. El propio comando. El propio comando con su gente tercerizada robando, tomando por asalto y robando armas de las Fuerzas Armadas peruanas, de las Fuerzas Armadas argentinas, de las Fuerzas Armadas venezolanas. Decíamos. Cuando no provistas por socios internos, ¿no? Sí. Provistas por contubernios, ¿no? Con aliados, penetración, con aliados. Circunstanciales. Bueno, es que ese es un punto clave, porque es como están funcionando las organizaciones criminales hoy, tercerizándolo todo. Te proveo el arma, el otro la mueve, el otro la ingresa. Y eso hace más dificultoso a la investigación la trazabilidad de esos circuitos. Un crimen desorganizado. Miren esta imagen. Esta imagen refleja los momentos previos. ¿Ven que allí se van dirigiendo a la zona más selvática? Esos puntitos negros ahí, esos que se movilizan allí con uniforme de camuflaje, son los miembros del Comando Vermelho que estaban buscando posición de tiro para contrarrestar el ataque que consideraban inminente de la Policía Militar de Río de Janeiro. Este es el momento en que se estaban desplazando. Veían ayer, ¿se acuerdan ese joven que se filmaba como bromeando con uniforme de camuflaje, que tenía a un soldado atrás fumando marihuana y mostraban sus armas y estaban en un punto alto? Bueno, esa es la geografía tipo morros, son morros, en definitiva, la geografía del estado de Río de Janeiro, de la ciudad de Río de Janeiro, y donde se encuentra el complejo Alemão. Buscaban estar en las zonas altas y la policía militar rodeó
estratégicamente para ese video que ven ahí, para buscar que se fueran hasta esas zonas altas. Y ahí se dio el combate. Escuchen esto. Meu mano Tom, faixa preta, relíquia, filhão. Porradeiro intenso, filhão. A cúpula do CV. Treino humano. Ahí está en las zonas altas, se dan cuenta, ¿no? Obviamente que es un ejercicio ya preparado. Sabiendo que si hay un ataque tenían que ir ahí. Tal cual. No es que fue... Bueno, viene la policía militar, ¿a dónde vamos? Cuando hablamos en la jerga de los narcotraficantes, por ejemplo en Rosario, hablábamos de los soldaditos. Estos son soldados en serie. Sí. O en todo caso, son soldados con armas de guerra. Lo que practicaron De un ejército, claro, que han practicado tiro, con distinto y desorganizado nivel o pericia para dar una batalla, pero créanme que armados hasta los dientes, ¿no? En muchos casos, como contaba la película Ciudad de Dios, que van siendo reclutados de chicos y hacen toda una carrera militar interna dentro de la organización. Pero si me permite, no quiero demorarla más porque tenemos una nota muy importante también, gracias Lu por la gestión, con Mary Cristina Amaral González. Es fiscal de la Asociación Latinoamericana de Fiscales de Brasil. Le agradezco, fiscal, el contacto con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes y agradezco por la invitación. Bueno, ¿qué nos puede ilustrar sobre estos acontecimientos que han conmovido no solo a Brasil, sino a toda la región? Créanme que estuvimos con los ojos puestos durante las últimas 48 horas en esas escenas de guerra. ¿Frente a qué estamos, fiscal? Bueno, es un problema social muy grave y esta operación ha demostrado que el potencial de armas de las bandas criminales en Río de Janeiro es muy terrible, muy espantoso, y lo que estamos asistiendo es un espectáculo de horror porque todas las autoridades expertas en seguridad pública están en contra de esta operación porque expuso mucha gente que es solamente una comunidad de gente pobre y que están rehén de la criminalidad de un lado y de otro la policía intentando contener los daños. Pero ahora, sí. Sí. No, digo, esa es una descripción que escuchamos en varias oportunidades. La pregunta, fiscal, es el estado de terror de las organizaciones narcoterroristas no dejan de desafiar al Estado de Derecho en sí mismo. Y de lo que conocemos de Brasil, me ha tocado viajar a Brasil, a Río de Janeiro, San Pablo, cubriendo elecciones. Lo que hemos visto en los últimos años es que no ha dejado de crecer ese poderío, que no ha dejado de tener cada vez más una expansión económica y militar. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para frenar esto? ¿No se ha podido frenar esto? Bueno, recientemente tuvimos una operación muy bien sucedida en São Paulo y la diferencia es que no se derramó una gota solo de sangre. La operación consistió en contener los negocios, los lavados de activos que son más importantes do que hacer un enfrentamiento en una comunidad que hay criminales, pero hay gente que trabaja para sobrevivir. Yo entiendo Entonces, eso, pero el problema usted... está muy complicado justamente porque las bandas criminales están se infiltrando en el Estado y los avances tecnológicos están en favor de las organizaciones criminales. Entonces usted está en contra, o digamos, y sé que hay una parte de Brasil y una parte de la política y una parte de la justicia
que está en contra de cualquier acción militar en territorio, en los complejos, en las favelas, están en contra de esto. Mi pregunta es, escuchándolo al ministro de Justicia del presidente Lula, si la Constitución de Brasil y el Estado de Derecho rige verdaderamente en esos territorios dominados por los narcos. ¿Qué garantías tiene esa gente pobre, esos trabajadores que no son delincuentes, de que los rija el Estado de Derecho y no la ley de los propios narcotraficantes? No. En algunas regiones el Estado es impuesto por las bandas criminales. Las personas están intimidadas y apretadas en un espacio en que las instituciones no entran. Y lo que pasa es que yo creo, no soy experta en este asunto, es que lo que va a frenar esto es estancar el movimiento, el lavado de activos que fomenta la compra de armas pesadísimas, como se puede ver en acción ahora en contra de la operación, en respuesta. Sí, ¿qué tal, doctora? Sí. Le quería preguntar, no sé si tiene información o no, ¿cuánto pudo haber penetrado en la Argentina el Comando Vermelho? Esa es una información que no dispongo, pero lo que se sabe, vivo en una región de frontera de Brasil y Bolivia y Perú, una triple frontera, y lo que pasa es que tenemos contacto con los fiscales de otros países y estamos viendo que las bandas criminales están se espalhando, se ramificando por toda la América Latina. Eso es verdad. A eso le quería apuntarle, doctora, consultarle sobre cómo se han perfeccionado estas organizaciones criminales como el Comando Vermelho, el primer Comando Capital, gracias. Porque la verdad es que lo que uno ve es que se han convertido como en una red que se ha expandido a lo largo de toda la región. Bueno, es un negocio financiero, aparte de que sea criminal, es muy rentable. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Las facciones, como llamamos en portugués, facciones se fueron compartiéndose al instante que hubo contendas entre ellos. Y cada uno, lo peor es eso, cada uno quiere dominar un territorio y a veces hay confronto entre ellos y la población se queda en el medio. de nuevo entre las bandas, y muchos jóvenes principalmente acaban siendo muertos de manera muy cruel y tienen sus propias leyes de matar quienes... Claro. No hay ley. Cuando bueno, hay territorios, mire, recibíamos una información de un periodista amigo nuestro, colega, de hace muchos años que vive en Brasil. Se calcula que el 26%, es información de los diarios de Brasil, el 26% de la población de Brasil vive en territorios dominados por los narcos, con las leyes de los narcoterroristas. Esto es cerca de 50 millones de personas. Es abismal. Es una población más extensa que toda la población de la República Argentina, ¿no? Bueno, yo no conozco con seguridad los números que el porcentaje que envuelve este tema, pero es verdad que hay muchas ciudades y el crimen avanza que están completamente sujetas a las leyes impuestas por el crimen. Bien. Por último, fiscal, ha generado bastante polémica
discusión pública una imagen de políticos, creo que son diputados de Brasil. Ponemos la imagen para compartirla, Gonzalo, ingresando a la zona del conflicto, ¿no? Digamos, políticos brasileños que ingresan aquí, ¿no? Que ingresan a lugares donde otros ciudadanos solo podrían hacerlo fuertemente custodiados. La policía allí entra con blindados. Estos políticos parecen tener salvoconducto, parecen ser aceptados en ese territorio dominado por los narcos, ¿no? La pregunta fiscal es ¿hasta dónde? No estoy preguntando si está penetrada la política. ¿Hasta dónde está penetrada la política por el narcoterrorismo en Brasil? A ver, está muteada. La tenemos sin voz. A ver si la mejoramos allí. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Entendió la pregunta? Lo que pasa es que frecuentemente tenemos casos de operaciones policiales que descubre que otro diputado, uno político tiene algún envolvimiento, están involucrados de alguna forma con el patrocinio de su campaña por narcos, claro. Y lo que pasa es que en esta imagen, la señora principal del saco verde es una señora de origen humilde que se alzó diputada y hasta ahora es una señora diputada y que por ter nacido y crecido en la comunidad periférica tiene esta posibilidad. Es aceptada, claro, es aceptada. O la impulsaron. Sí, esta es una señora, ayer estuvo hablando en la prensa que tiene 83 años y estaba muy conmovida porque se va a morir, nació en la comunidad y se va a morir sin ver el ascenso de Brasil, la gente progresando y que en toda su historia de vida estuvo mirando estas escenas aconteciendo año após año. Fiscal, le agradecemos mucho su tiempo y su amabilidad. Muchas gracias. Gracias. Es la fiscal Mary Cristina Amaral González, fiscal de la Asociación Latinoamericana de Fiscales de Brasil.